Las copas de cristal tintineaban a mi alrededor, creando una sinfonía de riqueza y pretensión, que alguna vez me hizo sentir que encajaba. Esta noche, sin embargo, era solo ruido. Me ajusté mi corbata Armani, hecha a medida. Y forcé una sonrisa ante la mesa de la élite de Chicago, banqueros de inversión, magnates tecnológicos, abogados corporativos, y mi esposa, Melanie. Radiante en su vestido de diseñador color carmesí, que costó más que mi primer auto. La luz del candelabro se reflejaba en sus aretes de diamantes, regalos de aniversario, que ella había señalado específicamente en Tiffany, 6 meses atrás. Oliver es un encanto, dijo ella, con un tono de voz lo suficientemente alto para asegurar que todos en nuestra mesa, y posiblemente en la siguiente, pudieran escucharla con claridad. Él todavía cree que los negocios se tratan de integridad y de trabajo honesto. ¿No es eso absolutamente adorable? Como si fuera de otro siglo. Las risas resonaron alrededor de la mesa. No del tipo de risa que te reconforta, sino del tipo que calcina tu dignidad. Richard Thornton, director ejecutivo de Midwest Financial. De hecho se atragantó un poco con su vino, de tanto que se reía. Su esposa, Patricia, le palmeó la espalda, mientras me lanzaba una mirada de piedad, mal disimulada. Pero, honestamente, continuó Melanie, haciendo girar su champán con una elegancia practicada. Nuestro matrimonio sobrevive enteramente, gracias a su ingenuidad. Él de verdad cree que me casé con él por amor, y no porque necesitaba un respaldo estable para mi agencia. Otra ronda de risas, más afiladas esta vez. ¿Recuerdan cuando él pensaba que a mis clientes realmente les importaban sus opiniones sobre tecnología, en nuestras cenas? Sentí que algo se quebraba, dentro de mí. No fue mi corazón, sino algo más profundo, la base de mi identidad, o tal vez las ilusiones que había construido y mantenido cuidadosamente, durante 5 largos años. Noté como la mano de Melanie, perfectamente arreglada, descansaba sobre el brazo de Thomas Westfield, mientras ella hablaba. Thomas, el capitalista de riesgo que había rechazado mi propuesta de negocios, en 2 ocasiones. Pero que había financiado a 3 de los clientes de Melanie. Vi cómo ella se inclinaba hacia él, y como su perfume, Chanel número 5. Que yo le había regalado en Navidad, flotaba más en dirección a él, que hacia mí. Me puse de pie lentamente, de manera deliberada, con la servilleta colocada con precisión, junto a mi filete miñón casi intacto. La conversación a mi alrededor se silenció. Melanie rara vez me permitía hablar, en este tipo de reuniones. Entonces, supongo que es hora de que deje de ser ingenuo, dije, con voz baja, pero lo suficientemente firme, para que todos en la mesa pudieran escuchar. El peso de 5 años, de menosprecios y rechazos acumulados, se hizo sentir en cada sílaba. La sonrisa perfecta de Melanie parpadeó, por solo un instante, lo suficiente para decirme que ella no esperaba resistencia. No de mí, su telón de fondo confiable, su financista silencioso, su conveniente esposo de utilería. Oliver, rió ella nerviosamente, con los ojos recorriendo la mesa, evaluando la reacción del público, ante mi inesperada muestra de carácter. No seas tan dramático. Solo nos estamos divirtiendo un poco. Todo el mundo sabe lo solidario que has sido. Solidario, repetí la palabra, sintiendo un sabor amargo. Sí, eso es lo que se supone que deben ser los buenos objetos de utilería, ¿verdad? Solidarios. Pero silenciosos. La mesa se había sumido, en un silencio incómodo. Richard Thornton, de repente, se mostró muy interesado en su copa de vino. Los ojos de su esposa Patricia se abrieron un poco, presintiendo el valor de entretenimiento de una verdadera discordia matrimonial. Sí, continué, abotonándome la chaqueta, con una lentitud deliberada. Ahora lo veo todo, con mucha claridad. Metí la mano en mi billetera, saqué 5 billetes nuevos de $100. Y los dejé caer sobre la mesa.
por mi parte de la diversión. El resto de mi contribución a este matrimonio termina oficialmente hoy. El rostro de Melanie se sonrojó, haciendo juego con su vestido. Oliver, detén esto de inmediato, siseó ella, abandonando su voz de la alta sociedad. Por el tono cortante que usaba en casa. Te estás poniendo en ridículo. No, Melanie, por primera vez en 5 años, no me estoy poniendo en ridículo. Me giré hacia la mesa. Por favor, discúlpenme todos, y gracias por la claridad. Salí de Marcos, sin mirar atrás, mientras el aire de diciembre me golpeaba. Como la realidad misma, frío, clarificador, y extrañamente estimulante. Las luces de la ciudad de Chicago brillaban a mi alrededor, pareciendo de algún modo más luminosas. Como si las estuviera viendo con claridad, por primera vez en años. El aparcacoches me miró con preocupación, al verme salir solo. ¿Todo bien, señor? ¿Desea que traiga su auto? En realidad, le dije, sorprendiéndome a mí mismo por mi calma, creo que por primera vez en años. Todo está a punto de estar, genuinamente, bien. Nuestra casa, mi casa, estaba en silencio cuando regresé. La casa victoriana de 3 pisos, en Lincoln Park. Que yo había comprado con las ganancias de mi trabajo de consultoría. Antes de que Melanie entrara en mi vida. Melanie siempre había insistido en que era demasiado tradicional y vergonzosamente anticuada. Pero nunca lo suficiente como para negarse a vivir en ella sin pagar alquiler. Mientras canalizaba las mínimas ganancias de su agencia. De vuelta hacia el desarrollo de su propio negocio. Me serví 3 dedos de bourbon, de la jarra de cristal. Otra pieza que ella consideraba trágicamente suburbana, y deambulé por las habitaciones. Viéndolas con ojos nuevos. La cocina, donde Melanie organizaba sus cenas de negocios esenciales. Para los clientes de su agencia de relaciones públicas, siempre insistiendo en que yo desapareciera. Después de presentarme brevemente. El comedor, donde ella había corregido mis modales en la mesa, frente a sus amigos. Convirtiendo cada región vinícola que yo pronunciaba mal. En una anécdota encantadora a mis expensas. La sala de estar, donde siempre me presentaban, como una idea de último momento. Y este es mi esposo, Oliver. Nunca, este es Oliver, mi esposo. La diferencia siempre me había molestado, aunque nunca había logrado articular el porqué. Ahora, era tan claro como el cristal. La posesión venía primero, la persona, después. El bourbon me quemó agradablemente la garganta. Mientras subía las escaleras hacia nuestra habitación. Los perfumes de Melanie se alineaban en su tocador. Chanel, Dior, Hermès, regalos que yo le había dado, y que ella descartaba como opciones obvias. Antes de usarlos a diario. Cuando sus amigos elogiaban su aroma, ella mencionaba al perfumista. Pero nunca a quién se lo había regalado. Abrí su armario, que era 3 veces más grande que el mío, y pasé la mano por vestidos. Que costaban miles de dólares. Vestidos que yo había pagado. Con contratos de consultoría que requerían semanas de 60 horas de trabajo, mientras ella insistía. En que su agencia estaba ganando impulso. 4 años de ganar impulso. 4 años de ella asegurándome que las relaciones públicas toman tiempo para establecerse. Mientras yo la veía gastar más de lo que ganaba. 4 años de ella explicándome por qué sus clientes requerían cenas fastuosas. Retiros de fin de semana y regalos costosos para mantener las relaciones. Mientras que mis sugerencias de presupuesto eran descartadas como pensamientos mediocres. Yo no era un hombre rico. No para los estándares de Chicago. Era un consultor informático exitoso, acomodado, pero no rico. Pero había sido lo suficientemente acomodado para que Melanie se casara conmigo hace 5 años. Cuando apenas comenzaba su agencia y necesitaba estabilidad. Lo suficientemente acomodado para que ella usara mi historial crediticio. Para los préstamos comerciales que financiaron su extravagante estrategia para adquirir clientes.
Y Dios, yo la había amado. Amaba su ambición, su fuego, su gracia social, todas las cosas de las que yo carecía. Amaba como ella podía dominar una habitación. Como sabía exactamente qué decir, para hacer que las personas importantes se sintieran aún más importantes. Como podía convertir una simple cena en una oportunidad de networking. Yo realmente había creído que nos complementábamos, con mi constante confiabilidad, apoyando su deslumbrante carisma. Qué hermosa ilusión había sido esa. Saqué mi maleta de debajo de la cama, y comencé a empacar metódicamente. No todo, solo lo suficiente. El resto podía esperar. Seleccioné cuidadosamente la ropa, que Melanie no había elegido para mí. Libros que ella no había fingido leer. Los gemelos heredados de mi padre, que ella había calificado de encantadoramente vintage. Con ese tono particular, que significaba vergonzosamente anticuados. 3 horas después, la puerta principal se abrió. Escuché los tacones de Melanie, haciendo clic en el vestíbulo de mármol. Seguidos por su suspiro dramático. Ese que indicaba que se suponía que yo debía preguntar qué pasaba. Lo cual llevaría a un recuento detallado, de algún desaire que había sufrido. O algún triunfo que había logrado. No respondí a su señal. Oliver, su voz resonó por toda la casa. ¿En serio sigues molesto? Dios, fue solo una broma inofensiva. Todo el mundo sabe que somos perfectos juntos. Los Thornton me estaban diciendo lo envidiosos que están de nuestra dinámica. Ella apareció en el umbral de nuestra habitación, asimilando la maleta abierta sobre la cama. Con una mirada desdeñosa. Su maquillaje seguía perfecto, su cabello inmaculado, pero había una tensión alrededor de sus ojos que delataba su preocupación. No por mí, sino por la alteración de su vida cuidadosamente orquestada. ¿Qué es esto? ¿Una especie de berrinche? ¿Una táctica de negociación? Ella se rió, lanzando su bolso sobre la cama. ¿A dónde planeas ir exactamente? ¿A la casita de tu madre en Naperville? Eso sería un gran paso atrás. Incluso para alguien con tus modestas ambiciones. La crueldad casual fue impresionante, y al mismo tiempo, reveladora. Cerré la maleta con cremallera. Nunca te molestaste en aprender nada real sobre mí, ¿verdad? Mi madre vive en Evanston. Desde hace 15 años. Mencioné su mudanza al menos una docena de veces. Incluso cuando estábamos discutiendo dónde pasar la Navidad pasada, lo cual, al final, decidiste que debería ser en Aspen, con tus clientes. Melanie hizo un gesto despectivo con la mano. Suburbios o más suburbios. El punto es que estarás de vuelta mañana por la tarde. Siempre regresas. ¿Recuerdas esa pelea que tuvimos? ¿Sobre la gala benéfica de los Henderson? ¿Juraste que no asistirías? Y luego ahí estabas. Justo a tiempo, con tu smoking. Se quitó los tacones y caminó descalza hacia su tocador, comenzando su elaborado ritual. Para desmaquillarse. Esta es solo otra negociación. ¿Qué es lo que quieres? ¿El auto nuevo sobre el que has estado insinuando? Bien. Podemos discutirlo. Tomé la maleta y mi bolso para la computadora portátil. Esta vez no. Algo cambió en su expresión. Luego, apareció el primer destello de preocupación genuina. Se giró desde el tocador, con un disco de algodón en la mano, y la mitad de su maquillaje removido. De modo que se veía extrañamente asimétrica, vulnerable de una manera en la que nunca permitía ser vista. Oliver, detén estas tonterías. Piensa en lo que estás haciendo. Tú me necesitas. Ahora había un temblor en su voz. ¿Quién te presentó a los Thornton? ¿A los Westfield? La mitad de tus contratos de consultoría llegaron a través de mis conexiones. No, dije, con una claridad que me sorprendió incluso a mí. Yo necesitaba a alguien que me respetara.
Esa nunca fuiste tú. No seas ridículo, dijo ella, abandonando la pretensión de indiferencia. Por supuesto que te respeto. Me casé contigo, ¿no es así? Te casaste con mi estabilidad, con mi puntaje de crédito. Con mi disposición a trabajar 60 horas a la semana, para que tú pudieras ganar impulso. Pero nunca, ni una sola vez en 5 años, me presentaste a nadie, como una persona digna de su respeto. Por mi propio mérito. ¿A dónde irás? Su voz había cambiado ahora, adoptando esa cualidad herida que usaba cuando las campañas no salían a su manera, cuando los clientes elegían otras agencias. O cuando los reportajes en revistas fracasaban. A un lugar, que cueste más que tu opinión, respondí, pasando por su lado. Su risa, frágil y forzada, me siguió por las escaleras. Buena suerte. Intentando construir una vida sin mí. ¿Quién crees que logró que te invitaran a De Marcos? ¿Quién te presentó a la mitad de tus clientes? ¿Quién te enseñó a vestirte como alguien digno de ser escuchado? Me detuve en la puerta principal, con la mano en el pomo. ¿Sabes qué es interesante, Melanie? En 5 años, nunca me preguntaste cuántos clientes tenía. Antes de conocerte. Asumiste que yo no era nada, antes de ti. Ese error de cálculo. Te va a costar todo. La puerta se cerró detrás de mí, con un suave clic, que de alguna manera sonó más definitivo. De lo que jamás podría sonar un portazo. Esa noche, me registré en un hotel modesto, en el centro de la ciudad. No en el Ritz ni en el Four Seasons, donde Melanie habría esperado que yo fuera. Lugares donde ella podría encontrarme fácilmente. A través de su red de conserjes y planificadores de eventos, que le debían favores. Era solo un lugar limpio y anónimo, donde podía pensar. Sin el constante socavamiento de mi autoestima, que se había convertido en la radiación de fondo. De mi matrimonio. Llamé a mi amigo más antiguo, James Wilson, quien me había estado advirtiendo sobre Melanie. Durante años. James, a quien Melanie había considerado demasiado de clase trabajadora. Para incluirlo en nuestro círculo social, a pesar de su éxito. En el desarrollo de bienes raíces comerciales. James, quien había visto a través de ella en nuestra fiesta de compromiso. Pero que me había respetado lo suficiente, para expresar sus preocupaciones en privado. En lugar de crear una escena. Ella hizo que, dijo, después de que le expliqué los eventos de la noche. Jesucristo, Oliver, dime que finalmente terminaste con ella. En realidad, definitivamente he terminado. Lo estoy, dije, sorprendido por la certeza en mi voz. Pero necesito un lugar para trabajar. No para vivir. Solo para trabajar. Un lugar donde ella no pensaría buscarme. James posee varias propiedades comerciales en Chicago, que van desde rascacielos de lujo hasta edificios de uso mixto más modestos, en vecindarios prometedores. Tengo un pequeño espacio de oficina en Bucktown. El inquilino anterior lo desocupó el mes pasado. No es nada lujoso. Tiene unos 800 pies cuadrados. Y está un poco desgastado en los bordes. Necesita algunas actualizaciones estéticas. Perfecto, dije sin dudarlo. Lo tomaré. ¿Qué planeas hacer, exactamente?, preguntó James, con evidente curiosidad en su voz. Voy a construir algo, respondí, con la idea cristalizándose, mientras hablaba. Algo por lo que ella no pueda atribuirse el mérito. Algo que no pueda quitarme. Algo que se mantendrá como prueba. De que nunca necesité su validación, para tener éxito. A la mañana siguiente, visité el espacio, una oficina de 800 pies cuadrados. Sobre una cafetería de propiedad local. Con pintura descascarada en las esquinas, lámparas anticuadas. Un baño que había visto mejores décadas, y ventanas que necesitaban ser selladas nuevamente. El tipo de espacio, que Melanie habría mirado con desdén, como algo indigno de consideración. Lo siento, no es gran cosa, dijo James, observando mi rostro en busca de decepción.
Podría encontrarte algo más exclusivo en el centro, si lo prefieres. Tal vez en el Loop. Pasé la mano por el alféizar polvoriento de la ventana, mirando el horizonte de Chicago. En la distancia, la Torre Willis y el Centro Hancock se erguían orgullosos, contra el cielo de invierno. Como símbolos de ambición y logros. Es exactamente lo que necesito. Algo con potencial, que todos los demás han pasado por alto. Esa tarde, hice 3 llamadas telefónicas, que cambiarían el curso de mi vida. Primero, a mi abogado, Gerald Hoffman, para iniciar los trámites de divorcio. Melanie había insistido en que usáramos al esposo de su amiga, como nuestro abogado familiar. Pero yo había mantenido una relación separada con Gerald, para mis contratos comerciales. Un hecho que Melanie nunca se había molestado en averiguar. Segundo, a mi banco, para separar mis cuentas. Yo había mantenido una cuenta privada para mi trabajo de consultoría. Pero varias cuentas conjuntas tendrían que ser desenredadas. La voz del banquero no reveló sorpresa alguna. Habían visto suficientes divorcios, como para conocer el procedimiento. Y tercero, a Parker Stevens. Un brillante programador con el que había trabajado en varios proyectos de consultoría. Y que había estado tratando de convencerme de iniciar un negocio con él, durante años. Parker, a quien Melanie había descartado como socialmente desafiado. Después de conocerlo una vez en una fiesta de Navidad de la empresa. Ignorando por completo su genio silencioso. Solo porque no venía empaquetado en un traje de diseñador. Ni con habilidades para charlas triviales y refinadas. Parker, le dije cuando respondió, ¿recuerdas ese software de automatización? ¿Qué estabas desarrollando para pequeñas empresas? El que podía manejar inventario, puntos de venta, contabilidad y gestión de clientes, en un solo sistema integrado. Todavía está acumulando polvo. ¿En tu disco duro? Sí, respondió con cautela. ¿Por qué el repentino interés? La última vez que hablamos de comercializarlo. Dijiste que no era el momento adecuado. El momento es perfecto ahora. Quiero construirlo de verdad. Esta vez. Tú te encargas del desarrollo técnico. Yo manejaré el lado comercial. Una asociación 50-50. Sin inversores externos. Hasta que seamos lo suficientemente estables, para dictar nuestras propias condiciones. Hubo silencio al otro lado de la línea. Entonces, ¿qué cambió, Oliver? La última vez que hablamos de esto, dijiste que Melanie pensaba que era demasiado arriesgado para tu situación financiera. Y que su agencia necesitaba ser la prioridad, hasta que estuviera establecida. La opinión de Melanie ya no es relevante para mis decisiones, dije. Sintiendo que un peso se levantaba de mis hombros. Al pronunciar las palabras en voz alta. Su agencia nunca estará lo suficientemente establecida. Eso fue diseñado así. A propósito. Parker se rió, con una mezcla de incredulidad y emoción. ¿Estás borracho? ¿O drogado? ¿Estás pasando por la crisis de la mediana edad? Porque si esto es real. Estoy absolutamente dentro. Ninguna de las anteriores. Simplemente, por fin estoy pensando con claridad. Y viendo las cosas como son, en lugar de como desearía que fueran. Hice una pausa, reuniendo mis pensamientos. ¿Estás dentro o fuera, Parker? Sin presión, pero seguiré adelante, contigo o sin ti. Estoy totalmente dentro, dijo sin dudarlo. He estado esperando 3 años, para escucharte decir esas palabras. Pero, ¿cómo llamaremos a esta aventura nuestra? ¿Stevens Red Technologies? Red Stevens Solutions. Miré por la ventana sucia, hacia la ciudad que, simultáneamente, me lo había dado todo. Y me lo había quitado todo. Hacia el horizonte que representaba ambición, determinación y resiliencia. Red Nevasens, respondí. Simple, directo, y mío. El uso del posesivo fue intencional.
Durante 5 años, yo había sido el esposo de Melanie. Ahora, algo sería innegablemente mío. No para poseerla a ella, como ella me había poseído a mí, sino para ser dueño de mi propia creación. Y de mi propio destino. Los siguientes 6 meses, fueron un torbellino de días de 18 horas, semanas de 7 días. Y un enfoque singular, que nunca antes había experimentado. Parker y yo transformamos la vieja oficina en nuestra sede, amueblándola con escritorios y sillas de segunda mano, comprados en ventas de liquidación de oficinas. Nosotros mismos limpiamos el baño, pintamos las paredes de un blanco limpio. Reemplazamos las persianas rotas, y montamos una pequeña área de cocina, con una cafetera, que se convirtió en nuestra línea de vida. Contratamos a 2 programadores más, ambos recién graduados y hambrientos, que estaban dispuestos a trabajar por salarios modestos, más participación en la empresa. Alex Chen, un silencioso prodigio de la codificación, que podía resolver en horas problemas que estancaban a otros durante semanas, y Leila Patel, una especialista en arquitectura de sistemas, cuyo enfoque holístico para el diseño de software complementaba el enfoque más técnico de Parker. Nuestro producto era engañosamente simple en concepto, pero complejo en su ejecución. Sistemas automatizados de inventario y puntos de venta para pequeños restaurantes y tiendas minoristas, que no podían permitirse las soluciones de nivel empresarial, que dominaban el mercado. Las empresas independientes, que forman la columna vertebral de las economías locales, pero que estaban siendo aplastadas por cadenas con tecnología superior. El mercado estaba completamente abierto. Demasiado pequeño para que a los grandes competidores les importara, pero colectivamente lo suficientemente grande, como para construir una empresa sustancial sobre él. Vacié mis ahorros, vendí mi auto de lujo por un Honda usado. Me mudé a un apartamento de una habitación, que era una 10ª parte del tamaño de la casa. Y vertí todo en el negocio. Mi nuevo hogar estaba escasamente amueblado, solo una cama, un escritorio, y una silla. Melanie se habría horrorizado por su simplicidad, por la falta de elementos de diseño y de símbolos de estatus. A mí, me resultó extrañamente pacífico. Mi abogado de divorcios me llamaba regularmente, con actualizaciones sobre los intentos cada vez más desesperados de Melanie por reclamar la mitad de Red Nevations. Ella argumenta que la base intelectual se estableció durante su matrimonio, me explicó. Durante una llamada particularmente frustrante, que discutiste conceptos de negocios con ella, que llevaron directamente a la formación de la empresa. La empresa no existía, hasta después de que la dejé, repliqué, caminando de un lado a otro en la pequeña oficina. Parker y yo habíamos discutido el concepto, años antes de que yo siquiera conociera a Melanie. Y ella mostró 0 interés en él, cuando lo mencioné durante nuestro matrimonio. De hecho, ella me disuadió activamente de hacerlo. Yo sé eso, y lo probaremos. Pero ella es persuasiva, Oliver. Y conoce gente. La esposa del juez Richardson sirve en la misma junta benéfica. La hija del juez Ellington fue pasante en su agencia el verano pasado. Y en efecto, así era. La agencia de relaciones públicas de Melanie, Red Communications, nombrada así por mi apellido, en lo que ahora reconocía como el colmo de la ironía, representaba a las fundaciones benéficas de varios jueces. Ella se movía en círculos sociales, a los que yo solo había accedido gracias a mi matrimonio con ella. Sabía cómo aprovechar las relaciones, cómo crear la impresión de intimidad y confianza con personas que podían promover sus ambiciones. Por primera vez, me pregunté si eso era todo lo que nuestro matrimonio había significado alguna vez para ella. Una relación estratégica para ser explotada. Una noche, alrededor de las 3:12 de la noche, mientras revisaba el código con nuestro equipo, por 20ª hora consecutiva, mi teléfono sonó, con un mensaje de texto de Derek Sullivan. Un hombre al que alguna vez consideré un amigo.
Él había estado en la fatídica cena en De Marcos, riéndose junto con los demás. De las bromas de Melanie. El mensaje contenía solo una foto. Melanie en alguna gala benéfica, riendo, con una copa de champán en la mano. Inclinándose íntimamente hacia Thomas Westphal. El capitalista de riesgo al que yo le había presentado propuestas, 2 veces sin éxito. Su mano descansaba sobre el brazo de él, y su cuerpo estaba inclinado hacia él. De una manera que sugería más que un interés profesional. Tu esposa le ha estado diciendo a todos, que eres un soñador viviendo en un mundo de fantasía. Decía el mensaje de Derek. Pensé que debías saber, que ha estado arrastrando tu nombre. Por todos los círculos sociales de Chicago. Dice que tuviste un colapso mental y la abandonaste. Westphal parece particularmente compasivo con su difícil situación. Me quedé mirando el mensaje durante un largo momento, sintiendo una compleja mezcla de emociones. Enojo, ciertamente, pero también una extraña especie de gratitud. Por la confirmación final de que había tomado la decisión correcta. En lugar de responder, tomé una hoja de papel en blanco. Escribí 3 palabras, demuéstrale que se equivoca, y la pegué en la pared sobre mi escritorio. No como un mensaje de venganza, sino como un recordatorio, de lo que estaba en juego. Mi respeto propio, mi futuro, y mi verdad. Parker lo vio a la mañana siguiente, y levantó una ceja. ¿Nuevo lema de la empresa? Algo así, respondí, sumergiéndome de nuevo en el trabajo. Un recordatorio de por qué fallar, no es una opción. Alex y Leila también lo notaron, pero no hicieron preguntas. Simplemente asintieron y volvieron a su código. Tal vez reconociendo el lenguaje universal de la determinación, que nace al ser subestimado. 18 meses después de esa humillante cena. Reed Nevations firmó con nuestro primer cliente importante. Una cadena regional de 37 restaurantes de desayunos, llamada Sunrise Diners. Su sistema de inventario actual les estaba fallando miserablemente. Provocando desperdicio de alimentos, escasez de suministros, y pesadillas de programación. Nuestra solución, después de una prueba de 3 meses en 2 ubicaciones. Había aumentado su eficiencia en un 22% y reducido el desperdicio de alimentos en casi un 30%. El día que firmaron el contrato, para las 37 ubicaciones, nuestra oficina estalló en celebraciones. El equipo, ahora ampliado a 8 personas, se amontonó a mi alrededor. Mientras yo firmaba el papeleo final. Los 2 jóvenes programadores que habían comenzado con nosotros. Ahora miembros experimentados del equipo, que ganaban salarios competitivos. Trajeron champán y vasos de plástico. Por Oliver, brindó Parker, levantando su vaso en alto, quien se negó a seguir siendo ingenuo. El equipo vitoreó. Yo sonreí, pero no sentí euforia. Para mí, esto no se trataba de celebración. Se trataba de validación, de la prueba de que yo no era el soñador delirante. Que Melanie había retratado en los círculos sociales de Chicago. Esa noche, mientras salía de la oficina, vi a Melanie al otro lado de la calle. Observando nuestro edificio. Estaba de pie junto a su Mercedes, vestida impecablemente como siempre, con una expresión ilegible. A esa distancia. Cuando nuestros ojos se encontraron, ella no apartó la mirada, ni se acercó. Simplemente subió a su auto, y se alejó conduciendo. El divorcio había finalizado, 6 meses antes. Melanie se había quedado con la casa, por la cual yo no peleé, y con un acuerdo financiero. Que era generoso para cualquier estándar, excepto para el suyo. Lo que ella no había conseguido, fue una parte de Reed Nevations. A pesar de sus mejores esfuerzos. El juez, uno de los pocos en los altos círculos de Chicago que no asistía a sus eventos. Había sido inequívoco. El negocio se estableció después de la separación, con fondos claramente documentados. Como separados de los bienes matrimoniales. La señora Reed no tiene ningún derecho sobre la empresa, ni sobre sus ganancias futuras. Yo esperaba sentirme victorioso ese día en la corte.
sin embargo, solo me sentí cansado, y decidido a seguir construyendo. Para el final de nuestro segundo año, Red Nevations se había expandido a 40 empleados. Nos habíamos mudado a oficinas más grandes en el West Loop. Y nuestra lista de clientes incluía a más de 200 empresas, en todo el Medio Oeste. Habíamos aparecido en publicaciones de negocios regionales. Y yo había dado varias charlas en conferencias de tecnología sobre la automatización de pequeñas empresas. La compañía era mi redención, mi renacimiento. Allí donde Melanie había visto a un hombre ingenuo y maleable, útil principalmente como apoyo financiero para sus ambiciones, yo había encontrado mi voz, mi propósito, y mi fuerza. Todavía no tenía el estatus de un imperio, pero estábamos creciendo de manera constante, rentable. Y lo más importante, bajo nuestros propios términos. Luego, llegó la llamada que lo cambiaría todo. Oliver Reed. La voz era desconocida, femenina, y profesional. Al habla, respondí, sosteniendo mi teléfono entre la oreja y el hombro. Mientras revisaba un contrato para un nuevo cliente, una cadena de librerías, que buscaba modernizar su sistema de inventario. Soy Amanda Johnson, de Forbes. Estamos haciendo un reportaje sobre empresas tecnológicas poco conocidas, que están transformando industrias tradicionales. Y su nombre no deja de aparecer en nuestra investigación. Varios de sus clientes han mencionado el impacto significativo que sus sistemas han tenido en sus negocios. Dejé de leer, y toda mi atención fue capturada. ¿La revista Forbes? Sí. Se rió, de forma cálida y genuina. Esa Forbes. Nuestro equipo de investigación ha estado siguiendo la trayectoria de crecimiento de Red Nevations. ¿Y estamos impresionados por lo que han logrado en tan poco tiempo? ¿Está disponible para una entrevista la próxima semana? Nos gustaría incluirlo como pieza central en nuestro reportaje. Lo estaba. La entrevista, realizada en nuestras oficinas de West Loop, fue exhaustiva, cubriendo no solo los aspectos técnicos de nuestro producto, sino la filosofía detrás de él. Expliqué nuestra misión, de nivelar el campo de juego para las empresas independientes, que compiten contra grandes cadenas, de proporcionar herramientas de nivel empresarial, a precios accesibles, y de ofrecer un servicio al cliente receptivo, por parte de personas que comprendían los desafíos únicos de las operaciones de las pequeñas empresas. El artículo principal, titulado Los revolucionarios silenciosos. Las empresas tecnológicas que transforman la calle principal. Posicionaba a Red Nevations como un ejemplo primordial de cómo la tecnología sofisticada podía hacerse accesible para las pequeñas empresas, sin requerir presupuestos de nivel corporativo. No solo estábamos vendiendo software. Estábamos vendiendo supervivencia, en un mercado cada vez más consolidado. La mañana en que la revista llegó a los kioscos, Parker irrumpió en mi oficina, agitando una copia. Llegamos a la barra lateral de la portada. ¿Sabes lo que esto significa para nosotros? La visibilidad por sí sola vale millones en marketing. Lo sabía. Significaba visibilidad. Significaba credibilidad. Significaba un potencial de crecimiento, más allá de cualquier cosa que hubiéramos proyectado en nuestros pronósticos más optimistas. Mi teléfono había estado vibrando sin parar, toda la mañana. Amigos, antiguos colegas, clientes potenciales, e inversores. De repente, todo el mundo quería una parte de Red Nevations. La compañía que Melanie había descartado como una fantasía. La compañía que múltiples inversores habían dejado pasar, cuando apenas estábamos empezando. Y eventualmente, de manera inevitable, un mensaje de texto de Melanie: felicidades. ¿Cena para celebrar por los viejos tiempos? ¿Le Bernardin a las 8? Le Bernardin, el restaurante donde habíamos tenido nuestra primera cita oficial. Donde yo había estado tan nervioso, que tiré un vaso de agua. Y Melanie cubrió mi vergüenza suavemente, con una broma que hizo reír al mesero.
En lugar de juzgarme. Uno de los pocos momentos genuinamente amables que podía recordar de nuestra relación. No respondí. Más tarde ese día, mientras me dirigía a una reunión con un posible inversor, James llamó. ¿Lo has visto? ¿El artículo de Forbes? Sí, es una gran exposición. No, me interrumpió. La publicación de Instagram de Melanie. No lo había visto. Las redes sociales habían sido la primera baja de mi vida post-Melanie. Descubrí que no extrañaba las presentaciones cuidadosamente seleccionadas de vidas perfectas. La sutil exhibición competitiva y la constante comparación. Que alimentaba una insatisfacción perpetua. James me envió una captura de pantalla. Allí estaba Melanie, impecablemente maquillada. Sosteniendo la revista Forbes con mi compañía destacada, acompañada de la leyenda. Tan orgullosa de lo que construimos, desde las discusiones de conceptos en nuestra mesa de la cena. Hasta la realidad. Esposa orgullosa legado vida de emprendedor. Sentí que resurgía el viejo enojo, pero también algo más. Una extraña sensación de piedad. Ella todavía intentaba atribuirse el mérito. Por algo en lo que no había tenido ninguna participación. Todavía intentaba insertarse en mi narrativa. Todavía era incapaz de concebir mi éxito como algo verdaderamente independiente de su influencia. ¿Quieres que mi equipo de relaciones públicas se encargue de ello?, ofreció James. Su empresa de construcción tenía su propio departamento de publicidad. Podrían emitir un comunicado, aclarando que Red Nevations fue fundada después del divorcio. Sin ninguna conexión con Melanie, o con Red Communications. No, dije, después de un momento de consideración. Déjala tener sus hashtags. Ambos sabemos la verdad, y también lo saben las personas que importan. 3 años después de esa cena en DeMarcos. Red Nevations estaba valorada en $50 millones. Nos habíamos expandido a nivel nacional, abierto oficinas en 3 ciudades. Y éramos cortejados semanalmente, por inversores y posibles compradores. Nuestro personal había crecido a más de 100 personas. Y habíamos ampliado nuestra línea de productos. Para incluir soluciones especializadas para diversas industrias, restaurantes, tiendas minoristas, empresas de servicios, e incluso pequeñas operaciones de fabricación. Parker había comprado una casa frente a un lago en Michigan, donde pasaba los fines de semana. Nuestros 2 primeros empleados habían comprado casas. La mayor parte del equipo tenía autos nuevos, carteras de inversión. Y una estabilidad que no habían imaginado cuando se unieron a una startup. Por encima de una cafetería. Yo permanecía en mi modesto apartamento, conduciendo el mismo Honda. Y usando los mismos relojes y trajes que había poseído durante años. Me había mudado a un lugar un poco más grande. Con un segundo dormitorio que convertí en oficina en casa, pero por lo demás. Mantenía mi vida simple. La empresa estaba creciendo, era rentable y aclamada. Pero no encontraba ninguna alegría en el consumo excesivo, ni en los símbolos de estatus. Para mí, nunca se trató del dinero. Nunca lo había sido. Entonces, llegó la notificación legal. Melanie estaba demandando a Red Nevations por infracción de propiedad intelectual, afirmando que nuestro concepto central de automatización había sido desarrollado mientras estábamos casados, usando sus aportes en sesiones de estrategia que ella supuestamente había organizado para mí. Estaba exigiendo el 30% de la propiedad de la empresa, además de ganancias retroactivas. Mi abogado fue franco. Es basura, y ella lo sabe, pero está desesperada. Red Communications está en problemas. Me sorprendió escucharlo. Melanie siempre había sido excelente en el juego de las relaciones públicas. Trabajando en los salones, haciendo conexiones, tejiendo narrativas. Tenía un talento natural para hacer que las personas se sintieran especiales, importantes y vistas. ¿Qué pasó?, pregunté.
Las redes sociales pasaron, explicó él. Su enfoque anticuado de eventos exclusivos y conexiones personales. Ya no es suficiente. Los clientes quieren resultados medibles, momentos virales. Y asociaciones con influencers. Ella ha sido lenta para adaptarse, y las agencias más jóvenes y más expertas en tecnología, se la están comiendo viva. Asentí, comprendiendo el panorama cambiante. Melanie siempre se había enfocado más en la apariencia del éxito, que en sus métricas. Más en a quien conocías, que en lo que podías entregar de manera definitiva. Ese enfoque tenía menos poder, en un mundo de analíticas y cálculos de retorno de inversión. Y, dudó él, cauteloso de una manera poco característica. ¿Y qué? Y hay rumores sobre sus prácticas comerciales. Antiguos empleados que están hablando. Clientes cuestionando sus métodos. Acusaciones de resultados inflados. Listas de clientes tergiversadas, y testimonios fabricados. Pensé en el letrero de demuéstrale que se equivoca, que había quitado de la pared de mi oficina. Mucho tiempo atrás, una vez que me di cuenta de que ya no estaba construyendo para ella, sino para mí mismo, y para la visión de lo que podían ser los negocios. Cuando se divorciaban de las pretensiones, y se centraban en el valor genuino. Peléalo, le dije a mi abogado. Cada paso. Sin discusiones de acuerdos, sin importar lo que ella ofrezca. El caso fue a los tribunales. Melanie llegaba cada día impecablemente vestida, interpretando a la mujer agraviada. De manera experta durante las primeras sesiones. Secándose los ojos con pañuelos con monograma, al discutir cómo yo la había abandonado. Después de explotar su experiencia profesional, en busca de ideas de negocios. Llevando a su madre, para que se sentara a apoyarla en la galería. Saludando a los secretarios del tribunal por su nombre, y recordando detalles sobre sus hijos. O sus vacaciones recientes. La actuación fue magistral. Tuve que admirar su compromiso con el papel, si no otra cosa. Pero a medida que se acumulaban nuestras pruebas, documentos de desarrollo con marcas de tiempo. Planes de negocios iniciales fechados después de nuestra separación. El testimonio de Parker sobre cuando el concepto había tomado forma realmente. Correos electrónicos de durante nuestro matrimonio. Donde Melanie había desalentado activamente el proyecto, su fachada comenzó a resquebrajarse. En el tercer día de los procedimientos, presenté una evidencia que terminó todo. Una conversación grabada, de una cena de negocios, 2 años antes de conocer a Melanie. Donde Parker y yo habíamos discutido por primera vez, el concepto de automatización en detalle. Yo lo había olvidado, hasta que Parker encontró la vieja grabación. Mientras limpiaba archivos para el caso. El rostro de Melanie se puso blanco, mientras el audio se reproducía en la sala del tribunal. Su abogado se inclinó, y le susurró algo que hizo que sus hombros se desplomaran. La postura perfecta, mantenida incluso a través del estrés y el cansancio, finalmente flaqueó. El juez fue inequívoco. Caso desestimado con prejuicio. La señora Reed no ha presentado ninguna prueba creíble para respaldar sus afirmaciones. Y se ha proporcionado evidencia sustancial para refutarlas. Mientras salíamos del tribunal, los reporteros se reunieron en los escalones. Me preparé para dar una breve declaración profesional, pero antes de que pudiera hablar, una joven mujer se acercó a los micrófonos. La reconocí como Jessica Martin, una ex empleada de la firma de relaciones públicas de Melanie. Tengo vídeos, anunció ella, sosteniendo su teléfono en alto, de Melanie Reed. Instruyéndonos para crear cuentas falsas de redes sociales, para sabotear a competidores. Incluyendo a la compañía de su ex esposo. Instruyéndonos para publicar reseñas negativas de empresas que eligieron a Reed Nevaschen sobre sus soluciones recomendadas. Diciéndonos que fabricáramos testimonios de clientes y estudios de casos, para trabajos que Reed Communications nunca realizó realmente. Los reporteros se abalanzaron sobre ella, olvidándose de mí por completo. Capté la mirada de Melanie, mientras se apresuraba hacia un auto que la esperaba.
con su abogado protegiéndola de las cámaras. Por el más breve instante. No vi a la mujer confiada y manipuladora que me había menospreciado durante años, sino a una niña asustada, viendo colapsar su mundo cuidadosamente construido. Esa misma noche, los vídeos comenzaron a circular en línea. Melanie en su oficina, instruyendo al personal a enterrar el pequeño proyecto de Oliver. Y a asegurarse de que los influencers sepan que Reed Nevations es inestable. Imágenes de ella tramando campañas contra otras firmas de relaciones públicas. Inventando testimonios de clientes, comprando premios, y dirigiendo a empleados. A crear perfiles falsos de LinkedIn. Para publicar comentarios negativos sobre agencias competidoras. En cuestión de días, Reed Communications perdió 3 clientes importantes. En semanas, perdió 10 más. El mundo de las relaciones públicas, al parecer, no apreciaba ser manipulado por uno de los suyos. El cazador convirtiéndose en la presa. La tejedora de narrativas, perdiendo el control de su propia historia. No sentí ningún placer al verla caer. No envié mensajes triunfantes, ni hice comentarios públicos sobre la situación. Simplemente continué construyendo, enfocado en nuestro próximo lanzamiento de producto. Nuestra expansión hacia mercados internacionales, y nuestro equipo en crecimiento. Cuando un reportero llamó, pidiendo mi reacción ante los problemas de Melanie, solo dije: Reed Nevations está enfocada en nuestra misión de apoyar a las pequeñas empresas. No tenemos comentarios sobre asuntos ajenos a ese objetivo. 5 años después de esa fatídica cena, fui el orador principal en la Cumbre Nacional de Innovación Empresarial, en San Francisco. Reed Nevations se había expandido internacionalmente, con oficinas en Londres, Singapur y Toronto. Habíamos rechazado ofertas de adquisición de 3 gigantes tecnológicos, prefiriendo mantener nuestra independencia y nuestra visión. Nuestra lista de clientes había crecido a más de 5,000 empresas en todo el mundo, y nuestro equipo a casi 300 personas. La empresa que había comenzado en una oficina destartalada, sobre una cafetería, ahora era un líder reconocido en software de automatización empresarial, mencionado junto a soluciones corporativas establecidas, pero distinguido por nuestro enfoque en empresas más pequeñas. Nuestro servicio al cliente receptivo, y nuestro compromiso con soluciones flexibles que pudieran crecer junto con nuestros clientes. Mientras caminaba por el centro de conferencias, hacia mi sesión, la vi. Melanie se veía diferente. Más delgada, con mechones grises en su cabello, alguna vez perfectamente teñido. Estaba trabajando en la sala, pero con un esfuerzo visible ahora. Y su sonrisa no llegaba del todo a sus ojos, mientras se movía de grupo en grupo. Su ropa seguía siendo de diseñador, pero de colecciones de temporadas pasadas. Su maquillaje era impecable, pero no podía ocultar del todo las nuevas líneas de tensión alrededor de sus ojos. Me vio y se quedó paralizada por un momento, antes de acercarse con una casualidad calculada. Oliver, dijo ella, con su voz aún conservando esa cualidad musical que alguna vez encontré tan cautivadora. ¿Te ves bien? El éxito te sienta bien. Gracias, respondí neutralmente. Discúlpame. Tengo una sesión que preparar. Espera, dijo ella, tocando mi brazo. Miré hacia abajo, hacia su mano, hasta que la retiró. He estado pensando mucho en nosotros. En cómo terminaron las cosas. Tal vez podríamos empezar de nuevo. ¿Cenar mientras ambos estamos aquí en San Francisco? ¿Por los viejos tiempos? La miré. Realmente la miré. Detrás de la ropa de diseñador, de la temporada pasada, noté, y del maquillaje experto, vi desesperación. Reed Communications había colapsado 6 meses antes. Incapaz de recuperarse del escándalo de los vídeos filtrados, y del éxodo de clientes que le siguió. Según los chismes de la industria, ahora estaba trabajando como consultora.
luchando por reconstruir su reputación e intentando aprovechar las conexiones que le quedaban. En algo sostenible. Yo empecé de nuevo, hace 5 años, le dije en voz baja, sin ti. Oliver, no seas cruel, susurró ella, bajando la voz para asegurarse de que ninguno de los asistentes a la conferencia que pasaban por allí pudiera escuchar. Tuvimos algo especial alguna vez. Antes de que las cosas se complicaran. Antes de que yo cometiera errores. Qué lamento. Todo el mundo merece una segunda oportunidad. No, la corregí amablemente. Nosotros no tuvimos algo especial. Tú tenías un esposo solidario, del que te avergonzabas. Y yo tenía ilusiones sobre mi matrimonio. Ninguna de esas cosas era especial. Eso no es justo, protestó ella, dejando aflorar brevemente un destello de la antigua Melanie. La que nunca podía aceptar la culpa. Yo te ayudé. Te presenté a personas. Te aconsejé sobre cómo presentarte a ti mismo. Tú me usaste, respondí, sin ser grosero, y luego me descartaste. Cuando mi utilidad no se alineó con tu narrativa. Esa fue tu prerrogativa. Encontrar mi propio camino. Fue la mía. Asentí cortésmente y me alejé, sin sentir nada más que la tranquila certeza de que, finalmente y por completo, había salido de su órbita gravitacional. La mujer que alguna vez pareció tener todo el poder en nuestra relación. Ahora no tenía ninguno sobre mí. No porque yo se lo hubiera quitado, sino porque había dejado de entregarle el mío. El verdadero momento de la verdad llegó inesperadamente, 6 meses después. Estaba en Chicago para una serie de reuniones, cuando me llamó mi agente de bienes raíces. ¿Ese edificio por el que preguntaste, en Michigan Avenue? Los dueños están listos para vender. El edificio en cuestión albergaba varias empresas, incluidas las antiguas oficinas de Red Communications, en el piso 15. El espacio había estado vacante durante meses. Una manifestación física del imperio colapsado de Melanie. Haz la oferta, dije sin dudar. El precio total que piden. 3 semanas después, estaba de pie en la oficina vacía del piso 15. Donde Melanie alguna vez había construido su castillo de naipes. Las vistas del lago Michigan eran impresionantes. El horizonte de Chicago se extendía, como un testamento a la ambición y la perseverancia humana. El espacio en sí estaba bien diseñado, pero sin alma. Todo era cromo, cristal y bordes afilados. Sin calidez, sin humanidad, solo la apariencia del éxito, sin su sustancia. Parker se unió a mí, silbando apreciativamente, mientras examinaba el lugar. Es un poco elegante para nosotros. ¿No crees? Pensé que nos quedaríamos con nuestra imagen de marca accesible. La vibra industrial y chic de nuestra sede actual resuena con los clientes. Esto no es para Reed Nevations, le expliqué, pasando la mano por el frío cristal de las ventanas. Esto es para el Reed Empire Group. Parker levantó una ceja, un hábito que había desarrollado durante nuestros años de asociación. ¿El qué? Nuestra nueva empresa matriz, respondí. Para todos nuestros proyectos. La división de software educativo. La plataforma de gestión de restaurantes, el servicio de análisis minorista. La iniciativa de apoyo a organizaciones sin fines de lucro, todo bajo un mismo paraguas. Imperio, Parker sonrió, viendo la visión de inmediato. No es exactamente sutil. Tampoco lo es esto, admití, mostrándole los planos de la nueva fachada del edificio. Un elegante granito negro, con las palabras Reed Empire Group, en letras iluminadas. Visibles desde la calle. Una declaración no de ego, sino de logros, no de venganza, sino de renacimiento. Parker se rió, entendiendo perfectamente. Marcando tu territorio. Algo así, reconocí. Lo que no le dije fue que yo sabía que Melanie había alquilado un apartamento a 2 cuadras de allí. Que ella pasaría por este edificio a diario, en su camino hacia la cafetería.
donde ahora tenía reuniones con clientes potenciales. Que ella vería el nombre, mi nombre, nunca verdaderamente suyo, brillando sobre la ciudad que alguna vez pensó gobernar. No era venganza, exactamente. Era una reclamación. De mi nombre, de mi historia, de la narrativa que ella había intentado controlar. El impacto sobre Melanie fue mayor de lo que había anticipado. Según conocidos en común, ver la sede del Red Empire Group todos los días la desgastaba. La mujer que alguna vez me había descartado por ingenuo, ahora veía como mi éxito iluminaba el horizonte de Chicago. El constante recordatorio visual de lo que había desechado, lo que había subestimado. Y lo que había perdido, por su propia arrogancia. Su negocio de consultoría luchaba por mantenerse a flote. Sus antiguos clientes, recelosos del escándalo que rodeaba a Red Communications, mantenían la distancia. Los círculos sociales que alguna vez la habían abrazado, ahora la miraban con sospecha. Las juntas benéficas, que alguna vez habían acogido con agrado sus donaciones y conexiones, ahora encontraban excusas para decir que sus listas estaban llenas. Escuché que había tenido que vender nuestra antigua casa, su casa, para cubrir deudas. Que se había mudado a ese apartamento cercano, como un último intento, por mantener las apariencias. Que su madre se había mudado con ella, para ayudarla con los gastos. Una noche, en una gala benéfica a la que asistía a regañadientes, el Red Empire Group ahora era lo suficientemente grande como para que ciertas obligaciones sociales no pudieran evitarse por completo. Escuché a dos mujeres hablando, en la fila del guardarropa. ¿Viste a Melanie Reed hace un rato? Dios mío. Ha envejecido 20 años en 5. Todo ese cabello gris, esas líneas de preocupación. Y ese vestido. De hace 2 temporadas, al menos. El estrés hace eso, respondió la segunda mujer, ajustándose su brazalete de diamantes. Thomas dice que su reputación es insalvable. Qué lástima. Solía ser tan vibrante. ¿Recuerdas esas fiestas en su casa? La que Oliver compró. Antes de que ella lo ahuyentara. El karma, respondió la primera mujer, no sin amabilidad. No puedes construir una carrera, manipulando a los demás. Y esperar que dure. Oliver fue inteligente al salir. Cuando lo hizo. Míralo ahora. Éxito sin el drama. Ese es el verdadero poder. Me escabullí antes de que me notaran, incómodo con su crueldad casual, incluso hacia alguien que alguna vez había sido cruel conmigo. El éxito no había cambiado mi creencia fundamental. De que la dignidad no debería ser un juego de suma cero. Mi ascenso no requería de su caída. Eso había sido obra de ella misma. 7 años después de esa cena en De Marcos, di el discurso de graduación, en mi alma mater. Mirando el mar de rostros jóvenes y esperanzados, me encontré reflexionando sobre el viaje que me había traído hasta aquí. La humillación que había encendido mi determinación. La subestimación que había impulsado mis logros. La cosa más valiosa que les puede pasar, les dije, es ser subestimados. Es combustible. Si son lo suficientemente valientes para usarlo. Si son lo suficientemente fuertes. Para creer en ustedes mismos, cuando nadie más lo hace. Si son lo suficientemente resilientes. Para seguir adelante, cuando otros les dicen que se detengan. En la primera fila, mi madre se limpiaba las lágrimas de los ojos. Se había mudado de Evanston, a un cómodo apartamento frente al lago, que yo le había comprado. Aunque todavía era voluntaria en el mismo centro comunitario. Y todavía conducía su Volvo de 10 años, a pesar de mis ofertas para actualizarlo. Algunos valores son demasiado profundos, como para ser cambiados por las circunstancias. El éxito no se trata de demostrarle a los demás que se equivocan, continué. Viendo el letrero de demuéstrale que se equivoca, en el ojo de mi mente. Al principio, eso puede impulsarlos. A mí me impulsó. Pero el éxito duradero
Proviene de demostrarse a sí mismos, que tienen razón. Acerca de sus valores, sus capacidades y su valía. Acerca de la visión que tienen, y que otros, tal vez aún no puedan ver. Después de la ceremonia, mientras estudiantes y padres socializaban en el césped, un reportero se me acercó. Señor Reed, usted ha construido un imperio de la nada. En solo 7 años. ¿Qué sigue para el Reed Empire Group? ¿Más adquisiciones? ¿Una oferta pública inicial? El retiro. Sonreí. No de la nada. Yo tenía claridad. Lo que sigue, es lo que siempre fue el objetivo. Usar nuestra tecnología para ayudar a las pequeñas empresas a prosperar. El imperio es solo un vehículo para esa misión. En cuanto al retiro, ¿por qué dejaría de hacer algo que aporta valor al mundo? No fue hasta más tarde esa noche, solo en mi habitación de hotel, que me permití reconocer lo lejos que había llegado desde aquel hombre humillado, que salió del restaurante de Marcos. No solo en riqueza o estatus, sino en la comprensión de mi propia valía. Independientemente de las evaluaciones de los demás. La venganza contra Melanie había sido dulce, sí, pero la venganza contra mi propia duda había sido infinitamente más dulce. 2 meses después, estaba recogiendo unos comestibles, en un pequeño mercado cerca de mi oficina. Cuando la vi. Melanie, de pie en la fila de la caja, contando dinero en efectivo para una modesta cesta de artículos. Su cabello ahora era más gris que castaño, recogido en una simple cola de caballo. La ropa de diseñador había desaparecido, reemplazada por jeans y un suéter sencillo, que aún lograban verse elegantes en su figura. Ella levantó la vista y me vio, y el reconocimiento inundó su rostro. Oliver, dijo, con una voz más pequeña de la que yo recordaba. Por un momento, consideré fingir que no la conocía, una venganza mezquina por todas las veces que me había presentado como una ocurrencia de último momento. Pero ese no era quien yo quería ser. No era en quien me había convertido. Hola, Melanie, dije simplemente. Tu empresa está en todas partes ahora, dijo ella, haciendo un gesto vago. El letrero en Michigan Avenue. Lo veo todos los días. Sí, respondí, sin rencor. ¿Le va bien? Ella bajó la mirada hacia su cesta, y luego volvió a mirarme. Siempre supe que tenías potencial. Yo solo. No, la interrumpí suavemente. No lo sabías. ¿Y está bien? El cajero la llamó. Ella hurgó con su dinero, dejando caer varias monedas. Resistí el impulso de ayudarla a recogerlas, sabiendo que eso la humillaría aún más. Mientras reunía sus compras, se volvió hacia mí, por última vez. ¿Alguna vez piensas en nosotros? En lo que podría haber sido. Si las cosas hubieran sido diferentes, si yo hubiera sido diferente. Consideré la pregunta con seriedad, debiéndole al menos esa cantidad de honestidad. No, dije finalmente. Pienso en lo que es, y estoy en paz con ello. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Por primera vez, no sentí ninguna satisfacción en su angustia. Solo una tristeza cansada, por los años que habíamos desperdiciado. Ella en la búsqueda del estatus. Yo en la búsqueda de la aprobación. Lo siento, susurró ella. Ya fuera por la cena de hace 7 años, o por todo lo de antes y después, no sabría decirlo. Lo sé, respondí. Cuídate mucho, Melanie. Salí de la tienda, hacia la brillante tarde de Chicago, con mi imperio brillando en la distancia. Y mi corazón, finalmente, completamente libre. Si te gusta esta historia, por favor, haz clic en el botón de me gusta. Este vídeo merece ser popular. Que tengas un buen descanso.